Bueno, a continuación vamos a platicar con el doctor Pavel Aguilera González. El doctor Pavel es internista, es intensivista, es el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Instituto Jalisciense para el Cáncer y es médico jefe de terapia intermedia del Country 2000 aquí en Guadalajara. El doctor Pavel también es socio fundador y actualmente presidente de la Sociedad AMUSCU y también es la parte líder en cuanto al programa de accesos vasculares en nuestros talleres, en nuestro programa. Y bueno, también es muy buen amigo de todos nosotros. Muchas gracias. Y Pavel nos va a hablar de los procedimientos invasivos, que precisamente tuvimos un curso el día martes, como un curso piloto, para ya ir dando un paso más en lo que es la invasión guiada en tiempo real con el ultrasonido. Muchas gracias. Buen día a todos. Escuchamos ya la plática magistral de Juanito Calderón, a quien queremos mucho en la asociación. Y si bien él explicaba la importancia de tener los consensos básicos, intermedios, avanzados en cuanto a las habilidades del uso de la ecografía con fines diagnósticos en la unidad de cuidados intensivos, es un poquito más complejo hablar de las recomendaciones para procedimientos invasivos dentro de la unidad de cuidados intensivos. Algunos nos han acusado de intrusismo, es decir, ¿por qué nosotros como intensivistas estamos haciendo toracocentesis ecoguiadas ecoasistidas? ¿Por qué estamos picando barrigas con líquidos y nosotros en teoría no tendríamos esa formación? Eso es lo que se argumenta actualmente. Sin embargo, hay que preguntarnos muy bien y entender qué es un médico intensivista, cuáles son las habilidades, cuáles son los alcances y quién define las competencias, que al final de cuentas es lo más importante. Veo acá muchos colegas y amigos que se dedican a la formación de médicos intensivistas en sus unidades y evidentemente tenemos que empezar a modificar la manera en cual estamos nosotros teniendo la currícula. Y para eso, si ustedes revisan el plan de formación de médicos residentes en medicina crítica, aún quedan muchos espacios por rellenar y ahí hay situaciones importantes que debemos nosotros tomar en cuenta. Esto que les muestro aquí es prácticamente unos lineamientos de Covatrice que prácticamente por parte de la Sociedad Europea de Medicina Crítica se han definido muy claramente cuáles son las competencias con relación a los procedimientos que se pueden realizar en la unidad de cuidados intensivos. Ojo, algunas de ellas todavía son no incluyendo el uso de la ecografía, pero ustedes pueden ver que dentro de las habilidades competentes de los médicos residentes, pues resaltan los procedimientos, ¿no? Traqueostomía percutánea, drenaje pleural, cateterización de accesos arteriales, colocación de accesos vasculares ecoguiados, ¿no? Y cualquier tipo de dispositivo. Entonces, si ustedes revisan, realmente no van a encontrar contundentemente un consenso donde digan estas son las recomendaciones para el uso de la ecografía en el ambiente de terapia intensiva. Sin embargo, queda claro si uno revisa punto por punto cuáles son los procedimientos que nosotros como intensivistas debemos aprender a realizar. Evidentemente uno de los más importantes es la cricotirotomía. Algunos de nosotros tuvimos unas experiencias no tan favorables durante la etapa de COVID, es conocer muy bien cuáles son las indicaciones, cuáles son las contraindicaciones y sobre todo empezar a desarrollar cursos para que permitan a los médicos residentes o a cualquier médico intensivista empezar a formarse. Hay que tener muy claro cuáles son las complicaciones de los diferentes procedimientos y cómo la ecografía optimiza el mismo procedimiento. ¿Qué es lo importante? Evidentemente, pues hacer una exploración correcta de la vía aérea, que hace un rato Juanito explicaba cuáles son las habilidades básicas. Debemos identificar las estructuras claramente cuando hacemos el rastreo ecográfico, conocer los diferentes planos para hacer la insinuación adecuada y poder definir en qué sitio vamos a realizar la punción, que realmente son habilidades básicas y cuando uno como intensivista se ve con un paciente que la requiere, pues debemos tener la habilidad porque en ese momento no va a haber nadie más que nos pueda asistir y muchas veces quien resuelve al final la urgencia somos nosotros. Entonces ustedes aquí tienen de manera muy sencilla cómo se hace la exploración para poder realizar la crico. La ventaja que nos puede permitir es observar evidentemente la anatomía de la vía aérea y definir muy bien dónde se encuentra la membrana cricotiroidea para realizar la punción. Es algo realmente muy sencillo. El número de exploraciones que se requieren son básicas, son incluso 10 supervisadas y evidentemente fácilmente podemos nosotros aprender a hacer el procedimiento. La traqueostomía percutánea son los procedimientos donde más evidencia existe
del impacto que tiene el uso de la ecografía. Todos sabemos cuáles son las indicaciones, todos sabemos cuáles son las contraindicaciones relativas, las absolutas, que en este momento empiezan a cambiar debido al desarrollo precisamente del expertise en realizar las traqueostomías guiadas por ultrasonido. Anteriormente una contraindicación absoluta era el paciente con tumor en cuello y ahora ya se está considerando una contraindicación relativa por la habilidad que nos permite el ecógrafo para identificar las desviaciones de la tráquea. Las complicaciones evidentemente hay que conocerlas muy bien. Si ustedes se preguntan cuál es el efecto neto del uso del ecógrafo, pues son estas: es evaluar la centralidad de la vía aérea, es una habilidad también básica, no requiere mucha ciencia, y hay mucha literatura con relación a cuál es la ventaja del uso del ultrasonido en la traqueostomía percutánea. Sabemos que durante mucho tiempo se ha guiado por broncoscopía, es uno de los procedimientos que se complementan con el uso del ultrasonido, todavía no hay a favor y le dan un peso mayor a uno que a otro. Nosotros consideramos que es complementaria y se pueden realizar los procedimientos. Evidentemente, hacerlas ciegas no es el mejor procedimiento. Si nosotros tenemos la oportunidad de identificar las estructuras donde vamos a realizar la punción, es mucho mejor. Y si nosotros podemos guiar por broncoscopía la posición de la aguja con relación a la pared posterior de la tráquea, pues eso nos da mucha más seguridad y tranquilidad para realizar los procedimientos. Todos son procedimientos que hemos realizado en los hospitales donde trabajamos. Justamente estamos haciendo una casuística de pacientes con tumor en cuello, donde demostramos que el hacer la traqueostomía guiada por ultrasonido es seguro en ese tipo de pacientes. Las guías ustedes las pueden revisar, aún no se pronuncian a favor definitivamente del uso del ultrasonido, pero sí lo recomiendan como una estrategia o una herramienta para poder identificar aquellos que resultan de difícil acceso. Donde más recomendaciones hay, ya las exponía el doctor Juan Calderón hace un rato, pues es precisamente en el uso del ecógrafo para la colocación de accesos vasculares, ¿no? Muchas recomendaciones, la facilidad que nos permite explorar el capital venoso de los pacientes, teniendo 16 opciones en total para poder realizar el acceso vascular central, y hay recomendaciones claras y contundentes. Precisamente son las recomendaciones en las cuales nos basamos para nosotros elaborar nuestro curso. Nos permite prácticamente decidir qué tipo de abordaje, en qué situación, en qué momento es el más adecuado para el tipo de paciente en particular. Con relación a las punciones, pues evidentemente tenemos accesos fuera de plano, en plano. El que no está recomendado para empezar a enseñar es el abordaje oblicuo, que es el abordaje más complejo probablemente, y que ese no está ni siquiera recomendado por expertos. Nos permite identificar también las venas periféricas, determinar cuáles son las venas de mayor acceso o fácil acceso. Igual se pronuncian en relación a la cateterización arterial. El mismo consenso es muy claro, prácticamente donde más se enfoca es en la canulación de accesos vasculares arteriales o venosos. Y es muy claro cuáles son las ventajas que nos permiten, sobre todo para la canulación arterial en plano, visualizar en todo momento la aguja con relación a la pared posterior del vaso. El número de complicaciones reducen significativamente, y si ustedes revisan de 1990 a 2021 prácticamente se van a encontrar alrededor de 30 metaanálisis donde son contundentes. Las tasas de complicaciones menos del 5%, las tasas de éxito son del 98%, se reduce el tiempo de punción y se reduce el número de punciones en más del 50%. Aquí están las recomendaciones contundentes. El eco debe ser utilizado para colocar accesos vasculares temporales y permanentes en adultos, debe ser utilizado también para canular cualquier acceso arterial, debe ser obligadamente utilizado ya ante la evidencia de mayor coste-beneficio, debe ser utilizado también para la colocación de accesos centrales de inserción periférico, y prácticamente todas las personas que están con posibilidad, que tienen la posibilidad de colocar un acceso vascular, deben tener el adiestramiento adecuado. Con relación a la pericardiocentesis, si estudian lo revisan, también no hay recomendaciones con relación a la formación de médicos intensivistas, ¿va? Pero no voy a ahondar en cuanto a la fisiopatología, conocemos todas las indicaciones de la pericardiocentesis, y eso es algo muy importante porque generalmente no es algo que realicemos tan frecuentemente. La curva de procedimientos para poder realizarla es más alta y desde cuadro se necesita una expertise mucho mayor. Pero sí la identificación, que eso es lo que platicaba hace un rato el doctor Juan Calderón.
La manera en que se realizan, pues todos lo conocemos, son dos tipos de abordaje, no hay una recomendación absoluta con relación a qué tipo de abordaje se prefiere sobre otro, prácticamente es aquel en el cual se tenga un poquito más de experiencia. Anteriormente el abordaje recomendado era el abordaje subcostal y ahora es el abordaje hacia el apical 4 cámaras. ¿Qué otro tipo de procedimientos? La toracocentesis también debe ser un procedimiento que nosotros debemos enseñar a nuestros médicos residentes y a quienes están en formación, sobre todo para garantizar el menor número de complicaciones. Es muy claro, si ustedes revisan las guías de la ATS, ahí es contundente y dice no se puede puncionar un pulmón si no es ecoguiado. Y puede ser ecoasistido o ecoguiado, pero siempre se recomienda en todo momento la visualización completa de la aguja. Por eso la recomendación es contundente, se debe hacer en punción ecoguiada cuando el derrame es menor a 75 mililitros, 50 mililitros para ser preciso. Sabemos que la ecografía es mucho más sensible y específica. La ecografía que la radiografía en todos los escenarios permite identificar muy bien las características del derrame pleural y evidentemente permite identificar la repercusión que tiene esa cantidad de líquido sobre el diafragma, que es la indicación más contundente para poder realizar el drenaje. Es decir, no todo lo líquido que existe en pulmón se tiene que drenar, debe cumplir con ciertas características. Guiada es mucho más segura, sobre todo para derrames pequeños. Asistida, obviamente conocemos las referencias anatómicas y es un escenario seguro en pacientes con derrames pleurales mayores a 350-500 mililitros. Este es un ejemplo de cómo se realiza una punción guiada. Es un derrame pequeño, son aproximadamente 100 mililitros. Se realiza la punción prácticamente sin ninguna complicación. La ventaja enorme, insisto, se recomienda en todo momento desarrollar la expertise necesaria para hacer las punciones y los abordajes ecoguiados, es decir, ver la aguja en todo momento. Esas son las recomendaciones para procedimientos invasivos. Si ustedes revisan las guías de accesos vasculares, siguen recomendando como primer sitio o primera opción de abordaje el abordaje fuera de plano, es decir, solamente visualizar la punta, porque en teoría tiene una curva de aprendizaje más corta que el abordaje en plano. ¿Sí? Hablando de otro tipo de procedimientos que debemos tener habilidades para realizar en la terapia intensiva, es precisamente la paracentesis. Todos conocemos el tipo de las indicaciones, cuando son diagnósticas, cuando son terapéuticas, y la estadística es contundente. La tasa de éxito de punción al utilizar el ultrasonido es 95% versus el 61% y una incidencia de hemorragia 68% menor. Siguen siendo las recomendaciones muy claras con relación si utilizamos referencias anatómicas dónde se debe puncionar. Sin embargo, cuando revisamos las ventajas del uso del ultrasonido, pues evidentemente las recomendaciones son punciona donde tengas la mayor cantidad de líquido y donde puedas observar o donde no observes asas intestinales pegadas a la pared del peritoneo. Es un procedimiento sencillo, de preferencia si tienes la posibilidad de hacerlo ecoguiado, se recomienda sobre la técnica ecoasistida. Un procedimiento que también se puede realizar por médicos intensivistas, no es tan frecuente, pero estoy seguro que a algunos de ustedes les sucedió en COVID, pacientes que no se pueden colocar catéteres urinarios, una opción viable es la instalación urgente de un catéter supracúbico y la verdad son procedimientos relativamente sencillos. La pregunta importante aquí a realizar y la reflexión que es, pues, ¿por qué como médicos intensivistas debemos realizar técnicas invasivas por ecografía? ¿Por qué? ¿Sí? Y se responde así: una, porque podemos, porque contamos con los medios para realizarla; dos, porque algunas técnicas no requieren formación especializada; y la otra es porque debemos, porque esperar puede poner en riesgo la vida de la persona y porque usándolas podemos impactar en el pronóstico y desenlace clínico de todos nuestros pacientes. Muchas gracias.